La otra vez, mientras caminaba, pensaba, cavilaba y pateaba alguna que otra hoja y piedra mientras paseaba en una hermosa institución, pues pensaba, cavilaba, imaginaba y pues vislumbraba algunas características como pros y contras de tener en un plan de estudios materias como la química orgánica o en sí la síntesis de fármacos, síntesis de materias primas, síntesis de productos químicos y pues se entiende la idea sobre cuáles estoy hablando. Esto tomando en cuenta pues varios planes de estudios que he revisado pues tanto de América como de Europa. Ahora abro un pequeño paréntesis. Esto que estoy pues hablando, que estoy describiendo, es un soliloquio a grande voz y pues con la voz hacia el aire, hacia el cielo y hacia el destino. Por lo tanto, puede tener y va a tener pequeños errores en cuanto a la pronunciación, puesto que lo estoy grabando como me va saliendo del alma, del pensamiento. Y pues también del análisis que he estado observando de acuerdo a los chismoretes. Entonces, estaba pensando ciertamente cuál es el pro, cuál es el contra de tener asignaturas de este tipo en planes de estudios en cuanto a carreras de química, química farmacéutica, farmacia, química biológica, química pues normal, si se quiere llegar a pensar en eso, y pues en otras carreras tales como las que acabo de describir. ¿Cuál sería el pro de tenerlas? ¿Cómo los alumnos aprovecharían esto? Pero también, a pesar de que eso es lo más obvio de que se puede pensar, también podríamos vislumbrar, lo cual fue lo que hice. Podríamos pensar o analizar qué tendría de malo si se quitaran este tipo de asignaturas. Ahora entonces caemos en la importancia académica y formativa de acuerdo a contener este tipo de asignaturas en una carrera como, y aquí simplemente es abrir comillas, volver a mencionar las carreras que ya mencioné hace unos minutos. Entonces, pues ya habiendo dado un pequeño discurso de introducción, pues considero que las asignaturas de este tipo, nuevamente de síntesis, preparación de fármacos, síntesis de materias primas, química orgánica pero ya aplicada, en este sentido, pues constituyen un pilar dentro de la formación integral del estudiante. En este sentido, del estudiantado de las carreras que mencioné, sin limitarme a las que me han faltado que pues intervienen o podrían contener o están relacionadas. Esto ya que presentan el puente entre los conocimientos teóricos de la química orgánica y su aplicación práctica en la industria, tal pues la que convenga. En este sentido, industria farmacéutica, cosmética, alimentaria, etc. A diferencia de otras materias que se concentran en la fundamentación teórica de la química, las materias como estas, nuevamente síntesis de fármacos, síntesis de materias primas, preparación de quién sabe qué, bla, 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 permite que los estudiantes comprendan a través de la experiencia del laboratorio, aquí abro un pequeño paréntesis, siempre y cuando la institución tenga un laboratorio preciso para esto, adecuado para esto, como los mecanismos de reacción, las rutas de síntesis y la caracterización de compuestos se convierten en procesos tangibles como impacto directo en la salud pública y la innovación tecnológica. Esto pues manteniendo en el punto claro, en la diana, en el objetivo de que pues al igual de formar pues profesionales, estamos formando ciudadanos. Ahora en este sentido, desde una perspectiva académica, que es pues el meollo del asunto, estas asignaturas contribuyen a consolidar pues competencias que aparecen en el perfil de egreso, que se describen en varias de estas carreras. Bueno, aquí es un pequeño error, no es en varias, es en todas. Ustedes pueden revisar, ahí está internet. Ahora, podemos vislumbrar algunas,
Número 1, quiero describir el dominio de las reacciones químicas y sus mecanismos que resultan esenciales para la comprensión de metabolismos de fármacos, la modificación de estructuras y el diseño de nuevos principios activos, entre otras características, objetivos o metas, como le quieras llamar. Otra sería la capacidad de desarrollar y validar procesos de síntesis, aplicando tanto conocimientos básicos como herramientas analíticas, pues no sé si le quieres llamar de algún punto, de alguna forma, pues avanzadas, analíticas avanzadas, como por ejemplo espectroscopía, cromatografía y pues algunos tantos métodos de purificación que en cuanto a su uso pues ya no son tan avanzados, por lo menos de este lado del charco donde se enseñan de cierta forma. Ahora entonces, otro es el pensamiento pues crítico y la resolución de problemas, al enfrentar a los estudiantes a escenarios experimentales que no siempre tienen resultados predecibles, promoviendo pues la toma de decisiones fundamentadas. Y pues podría dar varios más, muchos más, pero ya nada más un último es la integración de, como lo dicen en los cursos para docentes, de saberes teóricos y prácticos, que pues considero que es una palabra muy con crema para los tacos, pero bueno, vamos a utilizar un vocabulario que, aparte de que los estudiantes pues puedan entender, los docentes también. Bueno, entonces quedamos que era la integración de saberes teóricos y, ¿qué dije? Prácticos, ¿no? Esto permitiendo que el conocimiento adquirido en química pues orgánica o químicas anteriores a este tipo de asignaturas, así como también en las asignaturas de físico-química o bioquímica, pues se traduzca en experiencias de laboratorio con un sentido real y aplicado. Ahora entonces, en términos de la formación de profesionales de este tipo de carreras, las asignaturas de síntesis de fármacos, de preparación de medicamentos, de productos químicos, bla, 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 aseguran que el estudiante no se limite a conocer, pues, entre comillas, recetas de laboratorio, como algunos profes lo hacen parecer, o precisamente lo hacen ver, sino que logre comprender el porqué de cada transformación química y pueda vincularla con su aplicación práctica en la obtención de fármacos, de materias primas y compuestos de interés biológico o de algún otro interés, por ejemplo un saborizante o pues cosas así. Ahora entonces, como les digo, esto va saliendo acá de un soliloquio dicho en palabras. Esto es esencial. Necesitaba un whisky, pero pues no hay nadota. Pero en sí, esto es importante, esto es esencial. No lo del whisky, lo que estoy diciendo. Pues es importante, es esencial, ya que la síntesis de química aplicada o la preparación de estos productos aplicado es lo que diferencia a un egresado de estas carreras de otros profesionistas, como por ejemplo, y sin denigrar o que se ofendan, biólogos o químicos puros o técnicos laboratoristas. Porque yo conozco varios que se dan su tacote. Ahora, el profesionista o profesional de estas carreras será capaz, y me gusta decirlo así, para generalizar más no particularizar y se me vayan a sentir algunos que me puedan escuchar, algunos peces gordos, y se vayan a querer sentir y quitarme más materias. Y pues en este sentido puedo decir que estos profesionistas serán o son capaces de concebir, planear también y ejecutar pues algún proceso, alguna síntesis con fines también podemos llamarle terapéuticos en un sentido pues muy abstracto y humanizado, pero también industrial, que es a lo que van, comprendiendo tanto como los fundamentos y también como las implicaciones de todo esto. Ahora, considero que eliminar estas asignaturas de los planes de estudio pues significaría dejar un vacío en la formación práctica de los estudiantes, y esto es peligroso, lo cual eliminar esto tendría un impacto directo en su preparación profesional, como se ha observado en múltiples generaciones de egresados, no digan que no. Los estudiantes que carecen de un entrenamiento sólido en síntesis pues enfrentan serias dificultades al incorporar
incorporarse a grupos de investigación, a la industria, en este caso farmacéutica, o también en el ámbito académico, donde pues resulta que son amigos del conocido de quién sabe qué y están dando esa asignatura y no le raspan. Ahora entonces, la verdad, se han documentado casos en los que se observa a recién egresados que son incapaces de discutir mecanismos de reacción básicos, diseñar pues rutas de síntesis, en este caso alternativas a las que ya están justificadas en bibliografía, o también justificar la selección de condiciones experimentales pues diferentes a las establecidas en bibliografías, lo cual no solo merma su competitividad laboral, sino que también compromete la calidad de la profesión en su conjunto. Y pues aquí me gustaría dar pues algunos ejemplos, podría mencionar tanto nombres, tanto de empresas como de personal, y podría decir de qué instituciones vienen, pero pues ese no es el objetivo ni la meta de este ciclo de videos, de esta serie de videos, sino simplemente es dar pros y en este sentido de este video los contras. Ahora pues por lo tanto, desde la perspectiva académica y formativa, este tipo de asignaturas, nuevamente, y perdón por redundar, pero luego se me pierden, asignaturas como síntesis de fármacos, síntesis de materias primas, preparación de medicamentos, preparación de productos químicos, bla, 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 pues son la verdad insustituibles. Su eliminación comprometería el equilibrio entre teoría y práctica, debilitaría, considero, el perfil profesional de los egresados de dichas carreras y atentaría contra la misión, pues, institucional, entre comillas universitaria, si le quieren decir, de formar egresados competentes, críticos y capaces de contribuir a la solución de problemas en el sector donde se encuentren, tanto farmacéuticos, si quieren decirlo, tanto de la salud, tanto de los que también mencioné anteriormente. Ahora, en este sentido, pues otra cosa que tendríamos que analizar es la pertinencia, creo yo, la pertinencia profesional y pues las demandas del mercado laboral. En este sentido, pues la falta de profesionales que manejen este tipo de ciencias, pero que se encuentran en grupos, no sé, colegiados, en grupos profesionales donde se investigan y se desarrollan métodos y mecanismos, donde se analizan la preparación y formación de moléculas nuevas, donde se establece todo lo anterior en pues pertinencias gubernamentales, pero que no le raspan a la síntesis y mucho menos a la química orgánica. Ahora entonces, en este punto, pues la formación de estos especialistas, de estos profesionistas o profesionales, no se reduce únicamente al dominio teórico de los principios químicos y biológicos, sino que debe responder de manera directa a las exigencias de un mercado laboral en constante transformación. Ahora, en este contexto, las asignaturas de síntesis de materias primas, de síntesis de fármacos, la preparación de medicamentos, todo esto, pues representan un componente esencial, un componente importante, una pieza principal, pues permiten que el egresado se inserte con mayor competitividad en sectores donde el conocimiento práctico, en este sentido de la síntesis orgánica aplicada, de la química orgánica y bla bla bla, pues es un criterio determinante de la contratación y del desempeño. Ahora entonces, tomando en cuenta varias industrias como por ejemplo la farmacéutica, la biotecnológica, la cosmética, la alimentaria y demás, la demanda pues profesional o la demanda de profesionales capaces de varias cosas pues es inminente y aparte también es necesaria. ¿Y qué características necesitan de estos profesionales? Pues varias, entre las cuales podría así vislumbrar y describir rápidamente. La número pues 1, y aquí me disculpo porque como voy a hablar un chorro, me voy a perder en los números y ustedes ya entenderán cuál es la 1, la 2 y la 3. La 1 es diseñar y ejecutar rutas de síntesis para compuestos bioactivos
o también de otros tipos, ¿no? Pero nada más por dar un ejemplo. Desde moléculas sencillas hasta estructuras más complejas, con aplicaciones terapéuticas y pues entre otras también como por ejemplo nutricionales. Otra es la 2, analizar la viabilidad de procesos de producción, pues considerando parámetros de costo, rendimiento, pureza y seguridad. Además, pues entre esto de costos, pues los materiales a utilizar, lo cual exige una comprensión práctica de los métodos sintéticos. Y díganme, ¿qué profesor hace esto con sus alumnos? ¿Qué profesor les enseña este tipo de cosas? No me gustaría decir que yo, pero pues yo no sabría decirles. Otra es la 1, la 2, la 3. Evaluar y aplicar regulaciones internacionales, además de las nacionales. Pero pues como es una competitividad, una competición internacional, puesto que pues no solamente estamos hablando de planes de estudio nacionales, sino continentales en cuanto a las universidades que no describí, pero sí podría mencionar, pues regulaciones internacionales, así muy cerca podríamos hablar de la pues FDA, la Food and Drug Administration, la EMA y nacionalmente la COFEPRIS, que requieren evidencia de calidad y reproducibilidad en los procesos de obtención de materias primas y fármacos. Aquí nada más un paréntesis, pues sí hay varios egresados de algunas instituciones que trabajan en estas comisiones y que la neta no la arman, pero pues eso ya es harina de otro costal. Ahora entonces, ya para terminar con esta serie de descripciones, dije la 1, la 2, la 3, la 4, creo que sí es la 4, adaptarse a nuevas tecnologías de síntesis. Y eso en el sentido de que buscas una bibliografía, una referencia, la encuentras y la aplicas en cuanto a lo que tienes tú como material a tu alcance o herramientas a tu alcance. Esto puede ser como, no sé, una catálisis enzimática, la muy famosa química verde que estuvo hace un par de años en auge, pero que después se les olvidó, al igual que la química computacional, y puro carcamal enseña eso, pero puras cosas bien raras, o sea, la práctica, la aplicabilidad la dejan muy por atrás. ¿Qué más? El uso de microreactores, que suena más que pues la palabra algo muy complicado, muy específico, que es difícil de usar, y no, de verdad que no. Pues todo esto que solo pueden ser entendidas pues con una base previa en síntesis clásica y aplicada. A lo mejor le doy varias vueltas al asunto, sin embargo, si tienes mente para entender y sabiduría para comprender, no es tanto de lo que hablo, sino mucho de lo que doy a entender. Ahora entonces, pues los empleadores en el área de las industrias, en este caso las que ya mencioné, farmacéutica, cosmética, bla, 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 y de investigación, pues valoran de manera especial a los egresados que poseen pues experiencia real en procesos de síntesis, aislamiento, purificación y caracterización de compuestos, hablando en el sentido de lo mal llamado como operaciones unitarias en el laboratorio de síntesis, más bien denominadas de forma correcta como técnicas o pues también procesos, ¿no? Ahora, en este sentido, este tipo de habilidades pues no se obtiene únicamente con materias de teoría, sino mediante la práctica constante y el enfrentamiento a problemas reales en un entorno controlado, como el que ofrecen los laboratorios de este tipo de asignaturas. Ahora, nada más un pequeño paréntesis. Yo hablaba de los personajes que contratan en la industria, en las industrias. Esto nada más era mencionado como si los que contratan, los reclutadores, sean específicamente químicos o de las mismas ramas de las que nosotros pues nos desprendemos. Aquí el detalle es que no. La mayoría de los de recursos humanos vienen de otras áreas que de plano no saben ni papa de química y contratan simplemente porque les gustaste, porque te vieron capaz en cuanto a no sé qué,
pero luego van contratando a gente que pues ni fu ni fa, y a la gente que realmente tiene capacidad me la mandan bien lejitos. Ahora ya ahí se cierra el paréntesis, y pues de hecho uno de los elementos que distinguen al profesional de este tipo de de este tipo de carreras, pues frente a otras licenciaturas afines, es justamente esta capacidad de aplicar el conocimiento químico a la producción de bienes, la verdad, ¿no? A la producción de bienes y servicios de impacto, supongamos que es en el simple hecho de la farmacéutica, de todo esto, de la salud, de impacto pues sanitario. Ahora entonces considero que eliminar o que no estuviese este tipo de asignaturas, nuevamente, síntesis, química orgánica, fármacos, preparación de materias primas, preparación de medicamentos, bla, 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 pues tendría como consecuencia directa una disminución de la empleabilidad, ciertamente, y de la competitividad profesional de los egresados en un mercado, la verdad, en un mercado globalizado donde las farmacéuticas, especialmente hablando de la industria farmacéutica, buscan personal altamente capacitado, o por lo menos que tenga una idea somera para poderlos entrenar. Un egresado sin formación práctica en síntesis estaría en desventaja frente a profesionales extranjeros, la neta, o frente a otras carreras que sí incluyen este tipo de entrenamiento. Aquí nada más otro paréntesis. El entrenamiento viene de acuerdo a la enseñanza en el laboratorio. Hay profesores, la neta, que ni siquiera saben hacer las cosas. Yo conozco doctores en alguna ciencia donde es pertinente, es necesario, es menester saber, por ejemplo, maniobrar con un animal vivo, controlarlo, hacer alguna especie, pues no sé, de procedimiento, y no lo saben hacer y hasta resultan mordidos por estos, por estos animales. Pero bueno, eso no importa. Lo que importa es de que pues haya la asignatura y haya profesores que quieran enseñar y que tengan que enseñar, pero también alumnos que quieran aprender y que tengan con qué aprender. Ahora, en este sentido, más aún, la reducción de estas competencias de las cuales hablábamos impactaría en el cumplimiento de uno de los objetivos fundamentales, creo yo, de la formación institucional o universitaria, entre comillas, la cual es, y niéguenmelo, es de varias instituciones, varios planes de estudio, varias universidades, proveer a la sociedad de profesionales con los conocimientos y habilidades necesarios para atender problemas prioritarios, como cuáles, de salud, y pues también de producción de insumos, ¿no? O de cosas que se necesiten para la sociedad. Y esto, hablando de sociedad, pues es plenamente la formación de ciudadanos. Ahora entonces, desde la perspectiva, pues que, ¿cómo les gustaría llamarla? Profesional, las asignaturas de este tipo, nuevamente, síntesis, preparación de medicamentos, de materias primas, síntesis de fármacos, síntesis de medicamentos, química orgánica, bla, 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 son por lo tanto estratégicas y no prescindibles. O sea que pues, o bueno, si se quiere entender de otra forma, garantizan que el egresado de estas carreras pues puedan desenvolverse con seguridad y eficacia en áreas que van desde la investigación básica hasta la industria pues regulada. Aquí un pequeño asterisco y luego platicamos de eso. Pasando por el diseño y el desarrollo de nuevos medicamentos, donde yo les estaba diciendo que conozco a varios que ni siquiera saben hacer esto. También en cuanto a suplementos y producción de pues interés pues sanitario, tomando en cuenta la farmacéutica. Sin ellas se corre el riesgo de formar profesionistas con un perfil pues incompleto, más teórico que práctico, que en sí tampoco está tan mal, pero acuérdense, también debe de haber una plena pues relación entre lo teórico y lo práctico. Y esto pues formaría pues profesionales incapaces de responder pues a los retos que plantea una sociedad actual, contemporánea, y pues la industria en la cual se desenvuelvan del siglo presente. Ahora entonces, hemos visto algunas series
de cualidades. Pero pues falta entonces desfragmentar, analizar el vacío, pues que dejaría la eliminación de este tipo de asignaturas, o no como tal la eliminación, pero simplemente la no inclusión de este tipo de asignaturas en planes de estudio de este tipo de carreras. Dejen agarro aire, dice entonces. Lo que pienso, lo que imagino, a veces considero que es perder el tiempo, y más hablarlo o platicarlo a seres que ni siquiera lo escuchan o lo entienden. Pero pues ni modo. Como decía el maestro John Lennon, yo sé que no soy el único, entonces considero que, aunque sea una pequeña piedrita en el zapato de alguien, generará un cambio. Pero pues ni modo. Entonces, ¿qué pasaría si estas asignaturas no existen o se quitan si es que ya están? Considero entonces que la supresión de las asignaturas de este tipo, como las que ya he mencionado varias veces, del plan de estudios de carreras afines a lo que ya he mencionado, generaría un vacío formativo profundo que afectaría no solo la calidad académica del programa, sino también la identidad y la pertinencia, sí, de la profesión en su conjunto. Estas materias cumplen la función de articular los conocimientos adquiridos en las químicas generales, las químicas un poco más específicas como orgánica, analítica, bioquímica, bla bla bla, con su aplicación en la obtención y el desarrollo de compuestos, tal vez de interés en algún ámbito, por ejemplo farmacéutico, alimentario, biológico, bla bla bla. Considero que al eliminarlas se rompería esta continuidad curricular. Les digo, esto va a tener alguna serie de errores porque sinceramente lo estoy pronunciando tal cual me sale del corazón. Ahora entonces les decía, esto rompería una continuidad curricular, debilitando la coherencia del plan y dejando a los estudiantes con un aprendizaje, además de fragmentado, incompleto. Ahora entonces, en términos que les gustaría académicos, los alumnos perderían la oportunidad de consolidar su comprensión de mecanismos de reacción, de aplicar el razonamiento químico a problemas concretos y de experiencia al experimentar ciertamente la complejidad de un proceso de síntesis real. En este sentido, la enseñanza de la química orgánica como ciencia por sí sola, no logra ofrecer un escenario completo de aplicación práctica. Esto es, en el laboratorio de síntesis, de preparación de medicamentos, de bla bla bla, lo que he dicho, los conocimientos adquiridos quedarían en un plano meramente teórico, limitado al desarrollo de competencias prácticas indispensables del profesional. Entonces, en el aspecto profesional o profesionista, en el aspecto de un licenciado, de alguien que egrese, la ausencia de estas materias colocaría a los egresados en una situación de vulnerabilidad frente al mercado laboral. Esto en comparación a otros egresados de otras instituciones, como se ha documentado en experiencias reales, y esto hablando de ciertas empresas, de ciertos lugares donde sí llevan un control documental. Existen ya egresados que al incorporarse a grupos de investigación o al ámbito industrial, muestran deficiencias notorias en la comprensión de mecanismos de reacción, en la planeación de rutas de síntesis y en el manejo de procesos de purificación y caracterización. O sea, en el proceso como tal de la formación, de, no sé, una molécula, de un medicamento, de un fármaco, bla, bla, bla. Ahora entonces, si las asignaturas de este tipo de las cuales hemos estado hablando fueran eliminadas, esta problemática que les acabo de desarrollar se intensificaría, produciendo generaciones enteras de profesionistas con un perfil disminuido ciertamente, menos competitivos y con serias dificultades para cumplir las demandas de la industria donde se encuentren, como por ejemplo farmacéutica y biotecnológica. Ciertamente hablando, en resumen de todas las que también ya mencioné. Ay, ¿cuánto he hablado? Ciertamente no sé. Siguiendo con esto, desde la perspectiva científica, la desaparición de estos espacios de formación implicaría una pérdida en la capacidad
de la facultad para fomentar la investigación aplicada de la síntesis, en este caso orgánica. La formación en este tipo de asignaturas pues es una de las primeras experiencias en las que los estudiantes aprenden a diseñar, ejecutar y analizar procesos sintéticos con un rigor metodológico que puede proyectarse hacia la investigación avanzada, o sea, a partir de los libros, de los artículos, plasmarlo en práctico. Sin estas materias se reducirían las posibilidades de que los alumnos desarrollen interés y habilidades para continuar en programas de posgrado, a partir también de los promedios que tienen o también de las características que piden para estos posgrados. Y pues esto relacionado con el diseño, ciertamente. En otras asignaturas, en otras ciencias o en otras carreras, considero que sería diferente. Ahora entonces, también esto puede ir relacionado tanto al diseño de fármacos como la química medicinal, que es ciertamente algo muy importante, y también a grandes rasgos y generalizando la innovación de nuevos materiales. En resumen, considero que la eliminación de este tipo de asignaturas no solo dejaría un vacío curricular evidente, sino que también impactaría de forma negativa a la calidad de los egresados, debilitando, el reconocimiento de dichas carreras en la comunidad académica, científica y profesional, lamentablemente. Este vacío considero que no puede ser cubierto con otras materias, o por lo menos, si se eliminan o mínimamente que se les cambie el nombre. Entonces, como decía, no pueden ser cubiertos con otras materias, porque son precisamente pues estas asignaturas las que integran de manera práctica el conocimiento teórico con la realidad de la síntesis aplicada. Considero ciertamente que sacarlas del plan equivale a formar profesionistas incompletos, limitados en sus competencias y con una preparación evidente para enfrentar los retos actuales y futuros de su campo profesional. Como ven, considero que a veces me escucho muy político, ¿no? Pero he estado analizando a tanta gente, a tanto pez gordo como hablan, y ciertamente he aprendido. Ahora entonces, pues vamos a terminar. Considero que ya me alargué mucho simplemente para una serie de videos. Según yo van a ser 2, pero de por sí por el tiempo ni los ven. Ahora imagínense, si duran más de 10 minutos, pues chupo faros. Ya como último punto, o de los últimos puntos, pues sería entonces una especie de defensa que, ¿cómo llamarle? Institucional, y la misión universitaria de cada una de estas instituciones que revisé, que como tal vienen siendo similares, a veces las mismas, simplemente descritas con diferentes palabras. En este sentido, la institución educativa como institución pública en algunos casos, en otros son privados, y formadora de profesionales, profesionistas, egresados, licenciados, bla, 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 tiene entre sus principales responsabilidades la de garantizar una formación integral, pertinente y de calidad, que responda tanto a las necesidades sociales como a los avances científicos y tecnológicos del mundo contemporáneo. Les decía, todas sin falta hablan de lo mismo, pero lo mencionan de forma diferente utilizando palabras diferentes. En este sentido, las asignaturas que hemos estado describiendo en este video, como síntesis, preparación de fármacos, medicamentos, síntesis de materias primas, bla, 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 cumplen con los principios de la misión universitaria, institucional o donde estemos hablando, pues son materias que aseguran la preparación de profesionistas capaces de contribuir al desarrollo de instituciones de salud industrial y bienestar social. Entonces, eliminar estas asignaturas o que no estuvieran estas asignaturas, pues sin un análisis académico profundo, o que alguien simplemente porque quiso quitarlas las quitó, o porque alguien precisamente que no tenía experiencia industrial o laboral armó un plan de estudios sin este tipo de asignaturas, o veto a saber, pero que no estén, pues no solo representaría un retroceso curricular, sino que atentaría contra el compromiso institucional de la facultad, de la institución, de la universidad, y pues esto dejaría de formar
o no formaría egresados con altas competencias científicas y profesionales. En este sentido, he visto específicamente dos instituciones que se publican en el Facebook, donde pues lanzaron su plan de estudios, te invitan a inscribirte como QFB, pero no es químico, farmacéutico, biólogo, sino que es una variación de este nombre, hablando en el sentido de la relación de las ciencias, de las carreras de las que estamos hablando, pero ¿qué creen? No tienen estas asignaturas como tal. Ahora entonces, la relevancia de las asignaturas de nuevamente síntesis, preparación de fármacos, preparación de medicamentos, bla bla bla, se encuentran alineadas con varias características o varios puntos, ¿no? Nuevamente, el primero es estándares internacionales, según yo, de formación profesional. Esto es a lo que les decía o hacía énfasis hace rato. Todas tienen como una misión, pues una general que habla igual de todos los objetivos y metas, pero pues especificándolo con diferentes palabras. Esto es en planes de estudio de universidades de prestigio, tanto en América, Europa y Asia, pues incluyen asignaturas equivalentes a la síntesis, a la preparación de fármacos, a la preparación de medicamentos, pues orientadas a la síntesis y a caracterización y desarrollo de fármacos. En este sentido, pues retirarlas o no poner este tipo de materias situaría a la carrera de, pues en este sentido, lo que les decía yo, por ejemplo, las que están en Facebook, que invitan a inscribirse a varias que son como QFB, pero no son como tal química, farmacéutico, biológica, pues la situaría en desventaja académica frente a programas homólogos de otras instituciones, de otras universidades, tanto nacionales como internacionales. Ahora, otro sería pues el compromiso de la investigación e innovación. Este sentido habla de la universidad o de la institución que debe de ser un semillero de científicos y pues de innovadores. Esto en la alta calidad de formación de ciudadanos. La síntesis o este tipo de asignaturas es uno de los primeros espacios donde los estudiantes experimentan la creación de conocimientos aplicados, aprendiendo a diseñar en este sentido rutas sintéticas y validar métodos, y también a enfrentar problemas de laboratorio que simulan los retos de la industria en la que se estén desarrollando. Prescindir, considero, de estas asignaturas limitaría la capacidad de la institución a formar investigadores sólidos y competitivos. Otra es la responsabilidad social, lo que les vengo mencionando tras bambalinas, entre líneas, pero ahora sí lo tengo que desarrollar y lo desarrollaré simplemente. La sociedad espera que los egresados de las instituciones, de las universidades públicas y ciertamente también de las privadas estén preparados para atender las problemáticas prioritarias de salud y de producción. Precisamente, y si hablamos de este país, de México, la eliminación de este tipo de asignaturas iría en contra de de este mandato, ¿no? Pues reduciría la capacidad de los egresados para participar en proyectos de desarrollo de medicamentos, de producción de materias primas y todo lo que les he estado diciendo durante más de 10 minutos. En este sentido, también podríamos hablar de la innovación de alimentos, cosméticos y en general en actividades que impacten directamente a la salud pública. Ya casi para terminar, otro punto sería la identidad profesional. ¿Qué puedo decir de esto? Las asignaturas de este tipo contribuyen, a definir la especificidad de el profesional frente a las otras carreras afines con las cuales competimos. No se trata solo de una materia más, sino de un eje identitario que diferencia al QFB como un profesional capaz de unir los saberes químicos con la práctica aplicada en el ámbito farmacéutico. Su eliminación o su no inclusión significaría difundir la identidad de las carreras, debilitando su reconocimiento dentro y fuera de las instituciones o de las universidades. Abro pequeño paréntesis para mandar un saludo a mi Goyito, es mi gato. Siguiendo con esto, podemos decir que por estas razones
La defensa de este tipo de asignaturas en la inclusión nuevamente de estas asignaturas en los planes de estudio en estas carreras no es únicamente un asunto, por decirlo así, académico, sino una cuestión de coherencia a la verdad institucional. La universidad, las instituciones, las facultades tienen, creo yo, la obligación de preservar aquellas asignaturas que garantizan la calidad, la pertinencia y la responsabilidad social de sus egresados. Aquí el detalle es que luego esta decisión recae en gente que no tiene ni experiencia, ni idea, ni nada en cuanto a todo esto, y que simplemente vive en una burbuja rosa pensando que lo que está en su simple cabecita es lo que debe de ser. Ahora entonces, retirar estas asignaturas o estas materias o no incluirlas en los planes de estudio de estas carreras, pues sería un paso en dirección contraria, a la misión universitaria, entre otras características, y a la obligación ética de formar profesionistas capaces de formar pues positivamente su entorno, llámese sociedad, llámense ciudadanos. Ya nada más como conclusiones, ¿no? A lo largo de este análisis queda en evidencia que las asignaturas de este tipo no son accesorios de un plan de estudios, sino componentes fundamentales que aseguran, pues, entre comillas, calidad, pertinencia y ciertamente la identidad de la formación de un profesional. Su eliminación o su no inclusión en dicha carrera, en dicha institución, no solo debilitaría el perfil del egresado, colocaría a los estudiantes en desventaja frente al mercado laboral e iría en contra de la misión institucional de dicha institución o dicha universidad. Esto en sí de formar profesionistas con responsabilidad social y una visión innovadora. Entre comillas, ¿no? Porque, pues bueno, también hay que hablar de los estudiantes. Ahorita nada más estoy diciendo de la institución. Ya para terminar, frente a la posibilidad de que estas asignaturas desaparezcan o simplemente no estén incluidas por decisiones unilaterales, pues se hace necesario plantear acciones estratégicas que permitan defender su permanencia o su inclusión y fortalecer el valor dentro de los planes de estudio. ¿Cuáles son? Pues número 1, la apertura de un diálogo académico que exija que en cualquier modificación pues curricular pase siempre por mecanismos formales de evaluación académica, pero sin incluir el amigo del amigo, sino que de verdad profesionales que tengan experiencia real dentro y fuera de la institución. Por ejemplo, docentes, estudiantes, egresados, empleadores, pues esto asegurando que las decisiones se basen en evidencias y no solamente en el interés de particulares. Pero pues esto a veces es complicado. Otra es la presentación de evidencias profesionales. Esto significa pues documentar testimonios de egresados, coordinadores de investigación e industria farmacéutica, industria cosmética, cualquier industria que respalden la necesidad de mantener estas asignaturas, estas materias, o en dado caso, pues contrario, que también pues fundamente la exclusión de dicha asignatura, pero siempre y cuando mostrando evidencia. Esto entonces sería que mostrar que las prácticas en este sentido, sintéticas o bueno de síntesis, pues demuestran que es una habilidad demandada y pues diferenciadora. Aquí el detalle es de que también a veces presentar este tipo de testimonios de egresados siempre son como favor para alguien. Es un egresado que es amigo de quién sabe quién, un egresado que es compañero de quién sabe quién, y simplemente como un favor pagado o no, va a decir lo que se le mande. Otro punto es la defensa colegiada ante el consejo técnico. Aquí el detalle, antes de describir o desarrollar este punto, es verificar quién es pues el grupo colegiado y quién es el consejo técnico. Ahora, en este sentido, pues la onda es articular un posicionamiento formal sustentado en los argumentos, siempre
argumentos académicos, profesionales e institucionales, pues aquí expuestos, ¿no? Y representarlo en las instancias correspondientes de una gobernanza o gobernabilidad pues, institucional o universitaria. Esto para evitar que una decisión aislada tenga impacto sobre toda una comunidad. Ya para terminar, ya lo dije varias veces, pero ahora sí, pues sería una propuesta de actualización en lugar de eliminación. Abro paréntesis, actualización conveniente y pertinente, no nada más lo que tú sabes porque te han contado, porque entre comillas has visto, pero pues que no tienes ni idea. Ahora, en este caso, pues de que existan argumentos sobre modernización del plan, es bueno proponer la actualización de contenidos, no sé, incluyendo lo que habíamos dicho hace ratito, que solamente tuvo un auge hace un par de años, pero después se fue. Química verde, por ejemplo, biocatálisis, no sé, síntesis asistida por algún sistema, algún equipo, o sea, cosas de verdad que sean actuales. Obviamente sin olvidar los procesos, se oye mal, pero son procesos antiguos, pero que te ayudan a razonar, sin suprimir la esencia de la asignatura. Dicho es más claro, no. Ahora en este sentido, de este modo, la facultad, la institución, la universidad, la carrera, se alinea con tendencias internacionales, o por lo menos lo haría, y se reforzarían las pertinencias de dicha asignatura. Entonces, ahora sí, pues, ¿qué diría para terminar? En conclusión, para finalizar, como ustedes quieran, las asignaturas de las cuales hemos estado hablando pues representan un eje estratégico e irreemplazable de las carreras que también hemos descrito. Si bien defenderlas es bueno, no solo también es una necesidad académica, sino un compromiso de la profesión con la institución, con la universidad, con la carrera y ciertamente con la sociedad. Este video es de México, entonces sería la sociedad mexicana. Mantenerlas y fortalecerlas, pues garantiza que las futuras generaciones de químicos relacionados a las áreas que he estado mencionando continúen siendo profesionistas altamente competentes, innovadores y responsables. Ciertamente son fundamentales estas tres competencias, estas tres características, que sean competentes, innovadores y responsables, ciertamente capaces de responder a los retos de salud, la industria y la ciencia del siglo actual. Entonces, pues gracias por escucharme, gracias por tenerme paciencia de este video, escucharlo totalmente. Si te gustó, te invito a que te suscribas, que le des like al video, que compartas y que pues veas mis otros videos. Después de este o antes de este estará los pros de tener este tipo de asignaturas y pues nos vamos viendo. Cuídense mucho, estudien mucho y hagan un país mejor, una sociedad mejor. Paz, bye.